MP cíclico, pero en el carbunco. Todavía hay ninguna diarrea. Cuando veamos otras diarreas les voy a enseñar que sí, el AMP cíclico está involucrado en la salida de líquido, del intraleche, por eso se produce diarreas. Pero hasta ahorita no hemos visto ninguna diarrea que sea motivo por el aumento del AMP cíclico. ¿Sí? Esa es una. El bono es en las primeras clases. Les puse una foto y les dije, hay 3 barreras que se deben vencer. ¿Cuáles? Mecánica, química y microbiológica. Y dentro de esas están metidas la piel, la mucosa, lo que sea, pero esas son las barreras y hay un montón de cosas. ¿Y cuál otra más? Ok. Cuando no está la respuesta completa sobre Streptococcus pyogenes y el desarrollo de fiebre reumática, es porque está mal interpretado todo el proceso. Entonces, no es que hay proteínas M en el corazón, no dije nunca eso, muchos de ustedes responden eso, por eso no está bien. Entonces, la estructura de los antígenos que hay en el corazón y que hay en las articulaciones, estructura es muy similar a la de la proteína M. Por lo tanto, los anticuerpos que estaban siendo dirigidos a la proteína M se confunden y encuentran unos antígenos con estructura parecidas a la proteína M, no receptores. Entonces, a eso se llama reacción antigénica cruzada. Reacción antigénica cruzada, porque los anticuerpos, en lugar de no solo ir al antígeno del patógeno, sino se van con todo hacia antígenos propios. Por lo tanto, es una respuesta autoinmune. ¿De eso me pasa? ¿Sí? ¿O no? Ya. Estas son las que más. Ya saben. Ahora, antes de algo que no están entendiendo muchos de ustedes es el valor de este trabajo que hago inicialmente. Entonces, si quieres ser exitosa en un examen, y no es eso, saben que uno no debería estudiar por un punto, sino por el conocimiento, porque gracias a eso van a atender bien a pacientes. Ese es el fin de todo esto. Aprendo bien, guardo bien esa información y luego cuando es necesario la recuerdo. Ese es el valor. Aprendo, recuerdo y luego conecto. Por eso pongo problemas. Para que ustedes no se aprendan en lista una cosa, sino que relacionen con cosas. De lo contrario no tiene sentido, pienso que no tiene sentido en el aprendizaje. Entonces, lo primero que hago es, les pido que vayan en casa, estudien el capítulo. Pero es complejo, el libro es complejo. El libro está organizado de una forma como que por aquí las enfermedades, por acá los factores. La nocardia, con Mycobacterium tuberculosis. A estas dos bacterias se les estudia juntas porque suelen causar enfermedades muy parecidas. Sobre todo si se trata de enfermedades pulmonares, son cavidades de esas enfermedades. Entonces, una cosa es que son bacilos gram positivos. Y esto les digo, esto me recuerda alguna vez que tuve contacto con otros microbiólogos en alguna cosa. Y hacíamos un juego que adivina el microbio. Y alguien tenía que puesto el microbio aquí y los que estaban al frente, no sé cómo se llama ese juego, tenían que decir todas las características para que esa persona adivine. Y me acuerdo que era Mycobacterium tuberculosis, yo decía bacilo gram positivo. Y la otra persona,
entre todas las otras características. Y cuando ya se terminó, discutía y decía, no es un bacilo gram positivo, decía esta otra microbiólogo o microbióloga. Decía, no es un bacilo alcohol ácido resistente. Sí es correcto eso, pero también es un bacilo gram positivo. Por favor. Es que cuando es un bacilo gram positivo, pero no uso la tinción gram porque existe una razón por la que no uso. ¿Pero por qué si es un bacilo gram positivo? Porque la estructura de su pared es de gram positivo. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Pero no se usa la tinción gram. Si usted usa la tinción gram, no sirve para las micobacterias. Pero la estructura, ¿sí se acuerdan cuando vimos de estructura de bacterias? Un bacilo gram positivo tiene una pared de péptido glicano gruesa sobre la membrana, pero tiene algo más. Las micobacterias tienen lípidos que le confieren un montón de problemas, causan infecciones, y no solo micobacterias, sino también anocardias. Entonces, si son bacilos gram positivos aeróbicos, los dos, la estructura de la pared lo es, pero ustedes no van a utilizar gram para las micobacterias, no se puede. La tinción gram no va a entrar. Es difícil que pase a través de una pared llena de lípidos. No va a entrar, por eso cuando ustedes estén en el laboratorio van a usar otro método para teñir, que requiere calentar la placa para que se derritan y luego meter unas sustancias ácidas y luego decolorar, más bien, decolorar con sustancias ácidas, pero eso lo van a aprender en clases. Sí. No solo para que tengan en cuenta y luego no estén quedando mal. Ok. Hay un detalle que puede diferenciar y tal vez en alguno de los enunciados de mis exámenes les haga diferenciar. Los micobacterians tienen cadenas largas de ácidos micólicos, mientras la nocardia tiene cadenas medianas. La nocardia es cadenas medianas de ácidos micólicos, las nocardias cadenas largas. Y Corynebacterium tienen cadenas cortas de ácidos micólicos, pero esos igual sí se tiñen porque son tan cortitas que no. ¿Nocardia las tenía medianas? Medianas y Mycobacterium largas. Y entonces, concentrémonos en las micobacterias. El hecho de que esa pared tenga adicionalmente a péptido glicano, tiene una capa compleja de lípidos llamados ácidos micólicos y también otros carbohidratos. Eso hace que uno crezca lento. Las micobacterias requieren varios días, a veces un mes. Pues aquí están los rasgos que le da el hecho de tener esta pared compleja rica en lípidos. Crecimiento lento. El hecho de que tengan lípidos le hace resistente a los decolorantes con soluciones ácidas fuertes. Por eso en el laboratorio vamos a soluciones ácidas para la tinción. Es diferente. Pero algo que nos interesa a nosotros como personal de salud es esto. Eso es lo que es mucho más importante. Por supuesto, al de laboratorio que sabe que hay que dejarle cultivando más. Pero esto como personal de salud es importante. Es resistente a detergentes. Es decir, que si ustedes utilizan unos desinfectantes, los clásicos que se utilizan, no les van a matar a las micobacterias. Deben esterilizar el material. Entonces, desinfectantes, así como así, no. Y eso le da resistencia a antibióticos comunes. Por eso es tan difícil tratar una infección por micobacterias. Se requieren múltiples fármacos durante un tratamiento, se requieren por muchos meses dar el tratamiento. No es fácil tratar a un paciente con tuberculosis, es duro para quien lo toma también, muchas tabletas, ¿Culpa de qué es esto? ¿La resistencia a detergentes? Es complejo.
en verdecito son proteínas también asociadas a la pared celular. Basado en eso, las personas que estudian cómo diagnosticar desarrollaron un método para ayudar a detectar personas que se han expuesto a Mycobacterium tuberculosis. Y es purificando esas proteínas que son inmunogénicas. Inmunogénico significa que provoca una respuesta inmunitaria. Esas proteínas que son inmunogénicas son llamadas, se llaman PPD, pues derivado proteico purificado. Entonces, esas puede usarse. Este derivado proteico purificado se puede usar para hacer un diagnóstico. ¿Sí? Para hacer diagnóstico. Entonces, el derivado proteico como desencadena una respuesta inmunológica. Si usted inyecta el derivado a nivel de piel, después de 48 horas va a haber una inflamación. Si esa persona se expuso a Mycobacterium tuberculosis porque hay una respuesta inmunitaria, entonces usted puede ver con sus ojitos una inflamación después de inyectar el derivado proteico purificado, PPD, o prueba de tuberculina. ¿Alguna vez han escuchado que se haga en el Ecuador esa prueba? No. ¿Por qué será? Y esto es un punto para el diagnóstico en Estados Unidos o en otros países del norte, ¿sí? Para sospechar, cómo tamizar a las personas, posible persona con tuberculosis. Les hacen esta pregunta. Aquí, ¿por qué será? ¿Alguien tiene una idea? No hay presupuesto. ¿Por qué? No hay presupuesto. No somos tan pobres. El Ecuador está en el grupo de países de ingresos económicos medios altos. No está en bajo. Vamos por aquí. No es por eso. No es por eso. Sí, es una prueba importante para ti. ¿Saben qué significa esta lesión? La BCG, toditos. Si no nacieron de padres antivacunas, a toditos antes de salir del hospital, a toditos nos mandaron antes de salir del hospital, sin que nos pregunten. BCG. Eso significa que estamos expuestos a un Mycobacterium que no es tuberculosis, sino bovis. ¿Sí? La BCG está hecho a base de Mycobacterium bovis. Pero ya hay un antígeno, entonces si me hacen la prueba de PPD a mí ahorita, alguien va a decir, ¿usted se ha expuesto a Mycobacterium? Sí, es que me vacunaron, tengo del Ecuador. Sí, a muchas personas les hace esa prueba en los países donde les vacunan, en los países del norte, donde no hay vacunación. Es posible, paciente con tuberculosis, no, tengo una vacuna. ¿Y por qué no les vacunan en Estados Unidos? A nosotros sí, porque estamos expuestos muy frecuentemente a este microbio. En los países con mejores recursos económicos, con un sistema de salud mejor, hay menos exposición, entonces. O sea, estoy en vacunar, pero no es algo tan como de protocolo. Sí, no necesitan nosotros. Sí. Okay. Pero la BCG, ¿de qué protege? No protege de infecciones pulmonares por Mycobacterium tuberculosis. Evita las formas más complejas, como la meningitis por tuberculosis, por Mycobacterium tuberculosis. Las formas severas, la miliar, las diseminadas, las formas bien severas, eso es. En el Ecuador hay tuberculosis, claro, pulmonar. Ok. Entonces ahorita la pregunta ahora, después de que ustedes se van por las ramas, y también muchos de ustedes me doy cuenta que le preguntaron al chat GPT que les responda las preguntas que yo les... Entonces no saben cómo conectar y ponen un montón de moléculas raras. Entonces ahora sí vas a ver cómo se evita la fusión del fagosoma con el lisosoma. Entonces, ¿qué tenía la bacteria? Ácidos micólicos, ¿no es cierto? Y hay uno particular que es una arabino manano, que es dentro de este grupo de los arabinogalactanos, este manlam. Este lipoarabino manano. ¿Sí? Es un componente de la pared
celular de las micobacterias, el lipoarabino manano. Este bloquea a una proteína que es indispensable en la fusión del fagosoma con el lisosoma. ¿Cuál es esa proteína nuestra, de nuestras células, que es indispensable entre otros millones de moléculas? Es este antígeno endosomal A1. El EEA1 es una proteína que está involucrada en la fusión del fagosoma con el lisosoma. Si el lipoarabino manano bloquea la acción del EEA1, ¿qué no pasa? No se funde el lisosoma con el fagosoma. ¿Para qué es importante la fusión del fagosoma con el lisosoma? Una vez que la bacteria es fagocitada, los lisosomas están llenos de enzimas proteolíticas y un montón de sustancias que van a ayudar a degradar todo lo que está en el fagosoma. Si no se funden, entonces la micobacteria se queda como, no me va a destruir. Y sin embargo, hay un mecanismo de destrucción, a pesar de eso. Dentro del fagosoma, ¿no es cierto?, puede activarse un mecanismo que también permite dañar a cualquier cosa que esté ahí adentro, que es las especies reactivas del oxígeno, producir especies reactivas del oxígeno. Entonces, las micobacterias también pueden inhibir a las especies reactivas del oxígeno. Díganme cuáles son especies reactivas del oxígeno. El peróxido de hidrógeno es una especie reactiva del oxígeno. ¿Y otra más? Superóxido, ¿no es cierto? Superóxido. Estas especies reactivas del oxígeno pueden ser dañadas por enzimas. ¿Qué enzimas les dañan, les degradan? La catalasa y la superóxido dismutasa. Entonces, si produce dentro de estas vacuolitas eso, entonces evita que las especies reactivas del oxígeno le maten. Y hay otra cosa más. La propia bacteria produce esta proteína sinasa G, que no está muy bien descrito cómo, pero también evita la fusión del fagosoma con el lisosoma. Entonces, hay dos mecanismos para evitar la fusión del fagosoma con el lisosoma: bloquear al antígeno endosomal A1 y producir esta proteína sinasa G. Si no se forma, se queda protegido de alguna forma, ¿cierto? Ok. En una persona con un sistema inmunológico bien, normal, se puede contener esa infección. ¿Cuántos de nosotros habremos inhalado un también esta proteína sinasa G es producida por micobacterias. Suya. Y también está involucrada en inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma. Las dos cosas. Una pregunta. Te digo que había como dos mecanismos. ¿Bloquear qué? Los dos elementos evitan la fusión del fagosoma con el lisosoma. Y también dentro de aquí, ya que se queda dentro del fagosoma, evita las especies reactivas del oxígeno, pues se queda. ¿Usted está clarito o no? Ya, entonces hay un mecanismo de evasión. O sea, no entiendo en qué parte entra la proteína sinasa G. Esta, como dije hace un rato, ahí estaba leyendo un documento que no menciona el mecanismo, pero cómo descubrieron que está involucrada en esto, que cuando hacían una micobacteria mutante, gracias por tu pregunta, entonces, una bacteria mutante de esta proteína sinasa solo le mutaban eso y veían que no se formaba el fagolisosoma, es decir, no se fundía el fagosoma con el lisosoma. No saben por dónde es la cosa, pero está involucrada en eso. Su presencia evita la fusión del fagosoma con el lisosoma. Eso. O sea, ya el fagosoma, digamos, produce la proteína sinasa y de ahí ya como que evita Evita que se fundan los lisosomas con el fagosoma. una vez en el fagosoma.
cuando ocurre la fagocitosis se funde y ahí se forma el fagolisosoma para destruir todo lo que está aquí. Ahora, ¿cómo se forma el granuloma? Y ya se van y luego continuamos esto en la próxima clase. Esto es muy importante. Y por alguna razón una clase me mandé la inmunología en una sola clase para que luego yo no hable en chico. Mycobacterium es una... Y nocardia son bacterias intracelulares. Entonces, cuando hay microbios intracelulares debe montarse una respuesta celular. Las células tienen que matar células infectadas. Aquí está el macrófago, que ya fagocitó las bacterias. Y las bacterias se están defendiendo, ¿no es cierto? No se forma el fagosoma. Y ahora el sistema inmunológico, ¿cómo le matamos? Cuando el macrófago está infectado, produce el macrófago interferón alfa, señal, hay una infección. Y el E12, que es lo que me preguntaban, ¿dónde entra eso? Ahorita les estoy explicando. Entonces, el interferón alfa y el IL-12, ¿qué hace? La IL-12 hace algo. La IL-12 actúa sobre las células natural killer y linfocitos T. Y estos devuelven otra señal, interferón gamma. Aquí está, interferón gamma. Interferón. ¿Qué hace el interferón gamma? Activa los macrófagos. Y una vez que se activa, puede fundir el fagosoma con el lisosoma, a pesar de todo eso. Sí, fusión del fagosoma con el lisosoma. Pero ¿qué más ocurre? La presencia de interferón alfa e IL-12 promueve un proceso inflamatorio. ¿Y la inflamación qué es? Es un montón de cosas. Que haya un montón de células proinflamatorias, que haya más citocinas proinflamatorias, un montón de células. ¿Qué notan ahí? Que empiezan a formarse como un núcleo de células del sistema inmunológico. Primero, los macrófagos. Macrófagos activados son las células epiteloides, no epiteliales. Macrófagos activados, células epiteloides. Cuando las macrófagos, células epiteloides se funden entre ellos, forman las células de Langhans, que no son las de Langerhans. Todo esto conteniendo la infección. ¿Y qué más está aquí? Más células natural killer y linfocitos T para poder destruir a los macrófagos infectados. Se intenta destruir. En condiciones de baja carga bacteriana se puede matar a las bacterias, pero si es demasiado, se queda así el granuloma, las bacterias vivas en el centro, todo conteniendo, pero está conteniendo. Y ya pueden. La próxima clase es difícil, por eso no vale todo, porque es dos de lo mismo. El colapso de las uniones estrechas hace carga líquida. Y todos estaban confundidos con el aumento de la MP cíclico. Hablamos del AMP cíclico, pero en el carbúnculo todavía hay ninguna diarrea. Cuando veamos otras diarreas les voy a enseñar que sí, el AMP cíclico está involucrado en la salida de líquido, del intraleche, por eso se produce diarreas. Pero hasta ahorita no hemos visto ninguna diarrea que sea motivo por el aumento de la AMP cíclico. ¿Sí? Esa es una. El bono es en las primeras clases. Les puse una foto y les dije, hay 3 barreras que se deben vencer. ¿Cuáles? Mecánica, química y microbiológica. Y dentro de esas están metidas la piel, las mucosas, lo que sea, pero esas son las barreras y hay un montón de cosas. ¿Y cuál otra más?
Ok, cuando no está la respuesta completa sobre Streptococcus pyogenes y el desarrollo de fiebre reumática, es porque está mal interpretado todo el proceso. Entonces, no es que hay proteína DM en el corazón, no dije nunca eso, muchos de ustedes responden eso, por eso no está bien. Entonces, la estructura de los antígenos que hay en el corazón y que hay en las articulaciones, estructura es muy similar a la de la proteína M. Por lo tanto, los anticuerpos que estaban siendo dirigidos a la proteína M se confunden y encuentran unos antígenos con estructura parecidas a la proteína M, no recetados. Entonces, a eso se llama reacción antigénica cruzada. Reacción antigénica cruzada, porque los anticuerpos, en lugar de no solo ir al antígeno del patógeno, sino se van con todo hacia antígenos propios. Por lo tanto, es una respuesta autoinmune. Por eso me pasa. ¿Sí? ¿O no? Ya. Estas son las que más. Ok. Ya saben. Ahora, antes de algo que no están entendiendo muchos de ustedes es el valor de este trabajo que hago inicialmente. Entonces, si quieres ser exitosa en un examen, y no es eso, saben que uno no debería estudiar por un punto, sino por el conocimiento, porque gracias a eso van a atender bien a pacientes. Ese es el fin de todo esto. Aprendo bien, guardo bien esa información y luego cuando es necesario la recuerdo. Ese es el valor. Aprendo, recuerdo y luego conecto. Por eso pongo problemas. Para que ustedes no se aprendan en lista una cosa, sino ya relacionen con cosas. De lo contrario no tiene sentido, pienso que no tiene sentido en el aprendizaje. Entonces, lo primero que hago es, les pido que vayan en casa, estudien el capítulo. Pero es complejo, el libro es complejo. El libro está organizado de una forma como que por aquí las enfermedades, por acá los factores. La nocardia, con Mycobacterium tuberculosis. A estas dos bacterias se les estudia juntas porque suelen causar enfermedades muy parecidas. Sobre todo si se trata de enfermedades pulmonares, son con cavidades de esas enfermedades. Entonces, una cosa es que son bacilos gram positivos. Y esto les digo, esto me recuerda alguna vez que tuve contacto con otros microbiólogos en alguna cosa. Y hacíamos un juego que adivina el microbio. Y alguien tenía que puesto el microbio aquí y los que estaban al frente, no sé cómo se llama ese juego, tenían que decir todas las características para que esta persona adivine. Y yo me acuerdo que era Mycobacterium tuberculosis, yo decía, bacilo gram positivo. Y la otra persona, entre todas las otras características. Y cuando ya se terminó, discutía y decía, no es un bacilo gram positivo, decía esta otra microbiólogo o microbióloga. Decía, no es un bacilo alcohol ácido resistente. Sí es correcto eso, pero también es un bacilo gram positivo. Por favor. Es que cuando es un bacilo gram positivo, pero no uso la tinción gram porque existe una razón por la que no uso. ¿Pero por qué si es un bacilo gram positivo? Porque la estructura de su pared es de gram positivo. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Pero no se usa la tinción gram. Si usted usa la tinción gram, no sirve para las micobacterias. Pero la estructura, ¿sí se acuerdan?
cultura de bacterias. Un bacilo gram positivo tiene una pared de peptidoglicano gruesa sobre la membrana, pero tiene algo más. Las micobacterias tienen lípidos que le confieren un montón de problemas, causan infecciones. Y no solo micobacterias, sino también anocardias. Entonces, si son bacilos gram positivos aeróbicos, los dos, la estructura de la pared lo es. Pero ustedes no van a utilizar gram para las micobacterias. No se puede. La tinción gram no va a entrar. Es difícil que pase a través de una pared llena de lípidos. No va a entrar. Por eso, cuando ustedes estén en el laboratorio, van a usar otro método para teñir, que es CIMIX, que requiere calentar la placa para que se derritan y luego meter unas sustancias ácidas y luego decolorar, más bien, decolorar con sustancias ácidas, pero eso lo van a aprender en clases. Sí. No solo para que tengan en cuenta y luego no estén quedando mal. Ok. Hay un detalle que puede diferenciar y tal vez en alguno de los enunciados de mis exámenes les haga diferenciar. Los micobacterias tienen cadenas largas de ácidos micólicos, mientras la nocardia tiene cadenas medianas. Entonces la nocardia es cadenas medianas de ácidos micólicos, las nocardias cadenas largas. Y Corynebacterium tienen cadenas cortas de ácidos micólicos, pero esos igual sí se tiñen porque son tan cortitas que no. ¿Nocardia las tenía medianas? Medianas y Mycobacterium largas. Y entonces, concentrémonos en las micobacterias. El hecho de que esa pared tenga adicionalmente a peptidoglicano, tiene una capa compleja de lípidos llamados ácidos micólicos y también otros carbohidratos. Eso hace que uno crezca lento. Las micobacterias requieren varios días, a veces un mes. Pues aquí están los rasgos que le da el hecho de tener esta pared compleja rica en lípidos. Crecimiento lento. El hecho de que tengan lípidos le hace resistente a los decolorantes con soluciones ácidas fuertes. Por eso en el laboratorio vamos a soluciones ácidas para la tinción. Es diferente. Pero algo que nos interesa a nosotros como personal de salud es esto. Eso es lo que es mucho más importante. Por supuesto, al de laboratorio que sabe que hay que dejarle cultivando más. Pero esto como personal de salud es importante. Es resistente a detergentes. Es decir, que si ustedes utilizan unos desinfectantes, los clásicos que se utilizan, no les van a matar a las micobacterias. Deben esterilizar el material. Entonces, desinfectantes así como así. No. Y eso le da resistencia a antibióticos comunes. Por eso es tan difícil tratar una infección por micobacterias. Se requieren múltiples fármacos durante un tratamiento, se requieren por muchos meses dar el tratamiento. No es fácil tratar a un paciente con tuberculosis, es duro. Para quien lo toma también, muchas tabletas, muchos. ¿Culpa de qué es esto? ¿La resistencia a detergentes? Es complejo. Pero también hay algo, un detalle, si ven esto que está en verdecito, son proteínas también asociadas a la pared celular. Basado en eso, las personas que estudian cómo diagnosticar desarrollaron un método para ayudar a detectar personas que se han expuesto a Mycobacterium tuberculosis. Y es purificando esas proteínas que son inmunogénicas. Inmunogénico significa que provoca una respuesta inmunitaria. De esas proteínas que son inmunogénicas son llamadas, le llaman PPD, pero es derivado proteico purificado. Entonces, esas puede usarse. Este derivado proteico purificado se puede usar para hacer un diagnóstico. ¿Sí?
para hacer diagnóstico. Entonces, el derivado proteico como desencadena la respuesta inmunológica. Si usted inyecta el derivado a nivel de piel, después de 48 horas va a haber una inflamación. Si esa persona se expuso a Mycobacterium tuberculosis porque hay una respuesta inmunitaria, entonces usted puede ver con sus ojitos una inflamación después de inyectar el derivado proteico purificado, PPD, o prueba de tuberculina. ¿Alguna vez han escuchado que se haga en el Ecuador esa prueba? No. ¿Por qué será? Y esto es un punto para el diagnóstico en Estados Unidos o en otros países del norte, ¿sí? Para sospechar, cómo tamizar a las personas, posible personas con tuberculosis. Les hacen esta prueba. Aquí, ¿por qué será? ¿Alguien tiene una idea? No hay presupuesto. ¿Por qué? No hay presupuesto. No somos tan pobres. El Ecuador está en el grupo de países de ingresos económicos medios altos. No está en bajo. Estamos por aquí. No es por eso. No es por eso. Sí, es una prueba importante para ti. ¿Saben qué significa esta lesión? La BCG, toditos. Si no nacieron de padres antivacunas, a toditos antes de salir del hospital, a toditos nos mandaron antes de salir del hospital, sin que nos pregunten esto. BCG. Eso significa que estamos expuestos a un Mycobacterium que no es tuberculosis, sino bovis. ¿Sí? La BCG está hecho a base de Mycobacterium bovis. Pero ya hay un antígeno, entonces si me hacen la prueba de PPD a mí ahorita, alguien va a decir, ¿usted se ha expuesto a Mycobacterium? Sí, es que me vacunaron, vengo del Ecuador. Sí, a muchas personas les hace esa prueba en los países donde les vacunan, en los países del norte, donde no hay vacunación, es posible. Paciente con tuberculosis, no, de nueva vacuna. ¿Y por qué no les vacunan en Estados Unidos? A nosotros sí, porque estamos expuestos muy frecuentemente a este microbio. En los países con mejores recursos económicos, con un sistema de salud mejor, hay menos exposición, entonces. O sea, estoy en vacunar, pero no es algo tan como de protocolo. Sí, no necesitan nosotros. Okay. Pero la BCG de que protege, no protege de infecciones pulmonares por Mycobacterium tuberculosis, evita las formas más complejas, como la meningitis por tuberculosis, por Mycobacterium tuberculosis. Las formas severas, la miliar, las diseminadas, las formas bien severas, eso es. En el Ecuador hay tuberculosis, claro, pulmonar. Ok. Entonces ahí está la pregunta ahora, después de que ustedes se van por las ramas. Y también muchos de ustedes me doy cuenta que le preguntaron al chat GPT que les responda las preguntas que yo les... Entonces no saben cómo conectar y ponen un montón de moléculas raras. Entonces ahora sí vas a ver cómo se evita la fusión del fagosoma con el lisosoma. Entonces, ¿qué tenía la bacteria? Ácidos micólicos, ¿no es cierto? Y hay uno particular que es una arabino manano, que es dentro de este grupo de los arabinogalactanos, este manlam. Este lipoarabino manano. ¿Sí? Es un componente de la pared celular de las microbias. El lipoarabino manano. Este bloquea a una proteína que es indispensable en la fusión del fagosoma con el lisosoma. ¿Cuál es esa proteína nuestra, de nuestras células, que es indispensable, entre otros millones de moléculas? Es este antígeno endosomal A1, el EEA1, es una proteína que está involucrada en la fusión del fagosoma con el lisosoma. Si el lipoarabino manano bloquea la acción del EEA1, ¿qué no pasa? No se funde el lisosoma con el fagosoma. ¿Para qué es importante la fusión del fagosoma con el lisosoma?
Una vez que la bacteria es fagocitada, los lisosomas están llenos de enzimas proteolíticas y un montón de sustancias que van a ayudar a degradar todo lo que está en el fagosoma. Si no se funden, entonces la micobacteria se queda como, no me va a destruir. Y sin embargo, hay un mecanismo de destrucción, a pesar de eso. Dentro del fagosoma, ¿no es cierto?, puede activarse un mecanismo que también permite dañar a cualquier cosa que esté ahí adentro, que es las especies reactivas del oxígeno, producir especies reactivas del oxígeno. Entonces, las micobacterias también pueden inhibir a las especies reactivas del oxígeno. Díganme cuáles son especies reactivas del oxígeno. El peróxido de hidrógeno es una especie reactiva del oxígeno. ¿Y otra más? Superóxido, ¿no es cierto? Superóxido. Estas especies reactivas del oxígeno pueden ser dañadas por enzimas. ¿Qué enzimas les dañan, les degradan? La catalasa y la superóxido dismutasa. Entonces, si produce dentro de estas vacuolitas eso, entonces evita que las especies reactivas del oxígeno le maten. Y hay otra cosa más. La propia bacteria produce esta proteína sinasa G, que no está muy bien descrito cómo, pero también evita la fusión del fagosoma con el lisosoma. Entonces, hay dos mecanismos para evitar la fusión del fagosoma con el lisosoma: bloquear al antígeno endosomal A1 y producir esta proteína sinasa. Si no se forma, se queda protegido de alguna forma, ¿no es cierto? Ok. En una persona con un sistema inmunológico bien, normal, se puede contener esa infección. ¿Cuántos de nosotros habremos inhalado un fuerte? También esta proteína sinasa que es producida por micobacterias, es suya. También está involucrada en inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma. Las dos cosas. Una pregunta. Te digo que había como dos mecanismos. ¿Bloquear qué? Los dos elementos evitan la fusión del fagosoma con el lisosoma. Y también dentro de aquí, ya que se queda dentro del fagosoma, evita las especies reactivas del oxígeno, pues se queda. ¿Está clarito o no? Ya, entonces hay un mecanismo de evasión. O sea, no entiendo en qué parte entra la proteína sinasa G. Esta, como dije hace un rato, ahí estaba leyendo un documento que no menciona el mecanismo, pero cómo descubrieron que está involucrada en esto, que cuando hacían una micobacteria mutante, gracias por tu pregunta, entonces, una bacteria mutante de esta proteína sinasa solo le mutaban eso y veían que no se formaba el fagolisosoma, es decir, no se fundía el fagosoma con el lisosoma. No saben por dónde es la cosa, pero está involucrada en eso. Su presencia evita la fusión del fagosoma con el lisosoma. Eso. O sea, ya el fagosoma, digamos, produce la proteína sinasa y de ahí ya como que Evita que se fundan los lisosomas con el fagosoma. una vez en el fagosoma. Sí. Una cosa es un fagosoma y otra cosa es un lisosoma. Cuando ocurre la fagocitosis se funde y ahí se forma el fagolisosoma para destruir todo lo que está aquí. Ahora, ¿cómo se forma el granuloma? Y ya se van y luego continuamos esto en la próxima clase. Esto es muy importante. Y por alguna razón una clase me mandé la inmunología en una sola clase para que luego yo no hable en chico. Mycobacterium es una inocardia, son bacterias intracelulares.
hace una respuesta celular. Las células tienen que matar células infectadas. Aquí está el macrófago, que ya fagocitó las bacterias. Y las bacterias se están defendiendo, ¿no es cierto? No se forma el fagosoma. Y ahora el sistema inmunológico, ¿cómo le matamos? Cuando el macrófago está infectado, produce el macrófago interferón alfa, señal, hay una infección. Y el E12, que es lo que me preguntaban, ¿dónde entra eso? Ahorita les explico. Entonces, el interferón alfa y el IL-12, ¿qué hace? La IL-12 hace algo. La IL-12 actúa sobre las células natural killer y linfocitos T. Y estos devuelven otra señal, interferón gamma. Aquí está, interferón gamma. Interferón. ¿Qué hace el interferón gamma? Activa los macrófagos. Y una vez que se activa, puede fundir el fagosoma con el lisosoma, a pesar de todo eso. ¿Sí? Fusión del fagosoma con el lisosoma. Pero ¿qué más ocurre? La presencia de interferón alfa e IL-12 promueve un proceso inflamatorio. ¿Y la inflamación qué es? Es un montón de cosas. Que haya un montón de células proinflamatorias, que haya más citocinas proinflamatorias, un montón de células. ¿Qué notan ahí? Que empiezan a formarse como un núcleo de células del sistema inmunológico. Primero, los macrófagos. Macrófagos activados son las células epiteloides, no epiteliales. Macrófagos activados, células epiteloides. Cuando las macrófagos, células epiteloides se funden entre ellos, forman las células de Langhans, que no son las de Langerhans. Todo esto conteniendo la infección. ¿Y qué más está aquí? Más células natural killer y linfocitos T para poder destruir a los macrófagos infectados. Se intenta destruir. En condiciones de baja carga bacteriana se puede matar a las bacterias, pero si es demasiado, se queda así el granulón, las bacterias vivas en el centro, todo conteniendo, pero está conteniendo. Y ya pueden